Drew Jodin. En una fría noche de noviembre del año 2003, la pequeña ciudad de Grand Forks, en Dakota del Norte, quedó conmocionada por la repentina y misteriosa desaparición de Drew Jodin, una estudiante que acababa de terminar su turno en el centro comercial local. A medida que su familia y amigos se angustiaban por su ausencia inexplicable, comenzó una escalofriante búsqueda, una que cruzaría los límites estatales, captaría la atención de la nación y llevaría a un espantoso descubrimiento. Un descubrimiento que convertiría el caso en uno de los más trágicos e inolvidables en la historia de la región. Drew Jodin tenía 22 años y era estudiante de último año en la Universidad de Dakota del Norte, donde estudiaba diseño gráfico con el sueño de hacer carrera en el mundo del arte. Compaginaba sus estudios formales con 2 trabajos a medio tiempo y una floreciente relación con su novio. La vida de Drew parecía estar llena de promesas. El 22 de noviembre del año 2003, Drew terminó su turno en la tienda Victoria's Secret del centro comercial Columbia Mall en Grand Forks, Dakota del Norte, y se dirigió al estacionamiento. Hizo una breve parada para comprar un bolso nuevo antes de ir a su auto. Mientras hablaba por teléfono con su novio, de repente, la conversación se cortó abruptamente, dejando como últimas palabras de Drew un simple «Está bien, está bien». Preocupado por la desconexión repentina, su novio intentó llamarla nuevamente, pero lo único que escuchó fue estática y el sonido de botones presionándose. Más tarde esa noche, Drew debía presentarse en su segundo trabajo, pero al no llegar, sus amigos y familiares supieron que algo terrible había ocurrido. Una rápida búsqueda en el estacionamiento del centro comercial reveló que su auto seguía allí, junto con la funda de un cuchillo cerca de una de las llantas, señales claras de que algo siniestro había sucedido. Drew parecía haber desaparecido sin dejar rastro. A medida que el pánico se intensificaba, las autoridades lanzaron una búsqueda exhaustiva para encontrarla, involucrando a múltiples agencias, incluido el FBI. Rastrearon su última llamada telefónica hasta un área cercana a Crookston, en el estado de Minnesota, a unos 40 kilómetros del centro comercial. Entonces, surgió una pista crucial. Un testigo informó haber visto a un rostro familiar, Alfonso Rodríguez Jr., un delincuente convicto, en el centro comercial el día de la desaparición de Drew. Rodríguez tenía un historial criminal violento, con múltiples agresiones contra mujeres, y había sido liberado de prisión solo unos meses antes de la desaparición de Drew. Los investigadores lo señalaron como el principal sospechoso. Durante el registro de su auto, la policía encontró rastros de sangre que coincidían con el ADN de Drew, junto con cuchillos similares a los que podrían haber coincidido con la funda hallada junto a su vehículo. Con cada nueva prueba, las sospechas aumentaban y Rodríguez fue arrestado y acusado del secuestro de Drew. Sin embargo, a pesar del arresto de Rodríguez, Drew permaneció desaparecida durante meses. Su familia, amigos y voluntarios la buscaron incansablemente, aferrándose a la esperanza de un milagro. El 17 de abril del año 2004, casi 5 meses después de su desaparición, el cuerpo de Drew fue encontrado en un barranco cerca de Crookston, en Minnesota, enterrado bajo la nieve. Estaba atada y semidesnuda en una tumba poco profunda, con su cuerpo oculto durante meses por las duras condiciones del invierno. El hallazgo puso fin a la angustiosa búsqueda, pero supuso un dolor inimaginable a su familia y a la comunidad. El cuerpo sin vida de Drew confirmó sus peores temores, y Rodríguez fue acusado formalmente de su secuestro y trágico asesinato. Esto lo hizo elegible para la pena de ejecución federal. Aunque la sentencia de ejecución fue emitida inicialmente el 8 de febrero del año 2007, más tarde fue revocada en una apelación el 18 de mayo del año 2023, dejando a Rodríguez con una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Drew, el dolor de su pérdida es algo que cargan cada día. Su padre, Alan Jodin, continúa hablando sobre su hija, manteniendo viva su memoria y compartiendo la vida vibrante que ella tuvo. Gracias a sus esfuerzos, se creó el Sitio Web Nacional de Delincuentes Públicos, también conocido como la Ley de Drew,
que proporciona a las comunidades un mayor acceso a información sobre delincuentes en sus áreas. Esta ley es un homenaje duradero a Drew y a la determinación de su familia de proteger a otros de los horrores que ellos vivieron. Su padre aún escucha el último mensaje de voz que Drew le dejó. Un recuerdo atesorado de su voz que le recuerda su calidez, amabilidad y la luz que llevó a tantas personas. Tina Files. Tina Files se dirigía a casa desde la escuela en Pleasanton, California, en abril del año 1984, pero algo trágico sucedió y su familia nunca volvió a verla. Tomaría casi 3 décadas para que el ADN trajera un avance en el caso. El 5 de abril del año 1984, Tina Files evitó tomar el autobús y decidió caminar a casa desde la escuela secundaria Foothill. Algunos compañeros la habían estado molestando. La joven de 14 años tomó un atajo hacia su casa en Valley Trails. Su familia nunca volvió a verla. Fue encontrada sin vida en un canal de drenaje a lo largo de la carretera 680. Había sido apuñalada 44 veces con un cuchillo de cocina. A pesar de todos los esfuerzos de la policía, no pudieron encontrar un sospechoso sólido y el caso quedó sin resolver. En el año 2011, se produjo un avance cuando el ADN de la escena apuntó a un hombre que ya estaba en prisión llamado Steven Carlson. Carlson tenía 16 años en el momento del asesinato y también asistía a la escuela secundaria Foothill. Carlson fue condenado en el año 2014, aunque siempre declaró su inocencia. Inicialmente fue sentenciado por homicidio en primer grado y recibió una condena de 26 años a cadena perpetua. 3 años después, en el año 2017, sus cargos fueron reducidos a homicidio en segundo grado por el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito en San Francisco, y se le descontaron 10 años de su sentencia. En el año 2020, cuando se acercaba su primera audiencia de libertad condicional, Carlson escribió 3 cartas admitiendo su culpabilidad. Una de las cartas fue escrita para los comisionados estatales de libertad condicional, otra fue dirigida a la familia de Tina, y la última a su víctima, Tina. En una de las cartas escribió: «Quiero que sepas que tú y tu familia no hicieron absolutamente nada para merecer lo que te hice». La carta continuaba explicando que actuó por una furia provocada por el alcohol y el bullying que también había sufrido después de haber intentado organizar una fiesta en su casa mientras sus padres estaban fuera. Carlson dijo que no planeó cometer el asesinato ese día, pero que se sintió abrumado al ver a Tina caminando a casa por el campo frente a su casa. En la carta, admitió haber apuñalado a su compañera de clase más joven con un cuchillo de cocina 44 veces. Carlson escribió: «Recuerdo estar lleno de furia por la forma en que todos mis compañeros de clase se reían de mí, por el desorden en la habitación de mis padres y por cómo mi padre iba a castigarme cuando se enterara de la fiesta que hice. Todo sucedió tan rápido. Recuerdo ir a la cocina y tomar un cuchillo de carnicero. Crucé la calle y entré en el campo, en la zanja donde estaba Tina». También escribió: «Tú solo estabas ocupándote de tus propios asuntos, caminando sola a casa, teniendo que atravesar ese aterrador túnel de drenaje, lo cual ya debía ser aterrador para una niña de 14 años. Pero lo peor fue ser horriblemente sorprendida por mi ataque y apuñalarte brutalmente». Carlson dijo que no recuerda los movimientos del apuñalamiento, solo recuerda estar de pie sobre su cuerpo ensangrentado, sosteniendo un cuchillo cubierto de sangre. Según Joshua Sushan, periodista multimedia, Carlson fue víctima de acoso escolar, pero también era un mega acosador él mismo. Joshua también asistió a la escuela secundaria Foothill poco después del asesinato. Dijo que los niños del área siempre sospecharon del chico al que llamaban Carlson, el espeluznante, como el culpable. Por eso, no les sorprendió cuando por fin fue arrestado. Joshua y Drew, el hermano de Tina, se preguntaron por qué Carlson confesó después de 36 años. Joshua dijo: «Hay varias razones por las que escribió estas cartas. Tal vez quiera obtener su liberación anticipada y está tratando de ganarse la simpatía de la Junta de Libertad Condicional. Tal vez está intentando limpiar su conciencia. No voy a fingir que lo sé».
Después de escribir las cartas, Carlson canceló su propia audiencia de libertad condicional. Nadie está seguro de por qué, pero Drew cree que todo es parte de un plan para influir en futuros intentos de liberación. Drew dijo: definitivamente es una estrategia. No hay remordimiento. Si realmente lo sintiera, lo habría admitido en la sala del tribunal. Esperó hasta su audiencia de libertad condicional para confesar. ¿Por qué tuvo que esperar 5 años y medio? Drew expresó que se siente aliviado de saber quién fue responsable del brutal asesinato de su hermana, pero eso no resuelve nada. Sobre aquel terrible momento, dijo: recuerdo ese día como si fuera ayer, con mi madre sentada afuera de la puerta de mi habitación esperando a que me durmiera, cuando tenía 8 años, porque no sabíamos quién lo había hecho y yo no sabía si sería el siguiente. Carlson se encuentra actualmente en la Institución Correccional de California en Tehachapi, esperando su próxima audiencia de libertad condicional. April Jones. La pequeña April Jones, de 5 años, desapareció en octubre del año 2012 en la tranquila localidad de Machinlet, en Gales. Lo que parecía una noche común se convirtió en una búsqueda frenética, dando inicio a una de las investigaciones de personas desaparecidas más grandes en la historia del Reino Unido. April Sue Lynn Jones, nacida el 4 de abril del año 2007, era una hija muy querida. Sus padres priorizaban su seguridad por encima de todo y le brindaban un ambiente protector donde se sentía amada y segura. El 1 de octubre del año 2012, April asistió a sus clases de natación en un centro de recreación local, mientras sus padres participaban en una reunión de padres en su escuela. Después de su lección, April invitó a una amiga de la escuela, también de 5 años, a su casa para ver la película animada Enredados. A medida que avanzaba la tarde, April pidió permiso a sus padres para jugar afuera con su amiga, a pesar de la hora. Inicialmente dudosos, sus padres accedieron, con su madre, Coral, recordándoles a las niñas que no debían quedarse afuera demasiado tiempo. Aproximadamente a las 7 de la noche, April fue vista por última vez por sus padres mientras montaba su pequeña bicicleta rosa en el vecindario. La preocupación comenzó a crecer cuando Coral notó que había pasado un tiempo considerable sin que April regresara a casa. Tras 20 minutos de búsqueda, la ansiedad de Coral aumentó y decidió llamar al número de emergencias a las 7:30 de la noche para reportar la desaparición de su hija. La policía respondió de inmediato, enviando oficiales a la escena casi al instante. Al llegar, el primer oficial habló con un niño testigo, quien reveló un detalle impactante. April había sido vista subiéndose a una camioneta gris poco antes de desaparecer. Reconociendo la urgencia de la situación, la policía elevó rápidamente la investigación a un incidente crítico y lanzaron una masiva operación de búsqueda en toda el área, movilizando recursos y personal para localizar a la niña desaparecida. Los esfuerzos de la policía fueron reforzados por la comunidad, ya que decenas de residentes locales, alertados en parte por las redes sociales, se unieron a la frenética búsqueda de April. Para las primeras horas de la mañana del 2 de octubre, el número de voluntarios había aumentado a cientos, todos unidos en la desesperada esperanza de encontrar a la pequeña, quien parecía haber desaparecido sin dejar rastro. En la tarde del 2 de octubre, menos de 24 horas después de la desaparición de April, la investigación dio un giro significativo con la detención de Mark Bridger, un hombre local de 46 años. Bridger se convirtió en una persona de interés debido a su parecido con la descripción proporcionada por testigos, así como al hecho de que conducía un Land Rover Discovery con volante a la izquierda, un vehículo que había sido visto en la zona donde April fue vista por última vez. Los testigos relataron que vieron a April subirse al vehículo después de una conversación con el conductor, lo que llevó a la policía a centrar su atención en Bridger. Para el 5 de octubre, la policía clasificó oficialmente el caso como una investigación por homicidio, un desarrollo alarmante que indicaba su convicción de que April ya no estaba viva, a pesar de no haber encontrado su cuerpo. Al día siguiente, Bridger fue acusado de secuestro, homicidio e intento de obstrucción a la justicia. Compareció por primera vez ante el Tribunal de Magistrados en Aberystwyth el 8 de octubre.
donde también fue acusado de la ocultación y eliminación ilegal de un cuerpo. Posteriormente, fue enviado a prisión preventiva en la cárcel de Manchester, a la espera de una comparecencia por videoconferencia en el Tribunal de la Corona de Caernarfon el 10 de octubre. A medida que avanzaba la investigación, la policía anunció el 12 de diciembre que la búsqueda de April se extendería hasta el año 2013, lo que demostraba su determinación de esclarecer la verdad sobre su desaparición. El 14 de enero del año 2013, Bridger se declaró no culpable del cargo durante una audiencia en el Tribunal de la Corona de Mold. Sin embargo, en una declaración contradictoria, reconoció que, probablemente, era responsable de su fallecimiento, lo que generó dudas sobre las circunstancias de su desaparición. El juicio estaba inicialmente programado para comenzar el 25 de febrero, pero se aplazó hasta el 29 de abril a petición del equipo de defensa de Bridger, que solicitó más tiempo para realizar investigaciones adicionales. A pesar del proceso legal en curso, la búsqueda de April siguió siendo una prioridad para las autoridades. El 27 de marzo del año 2013, la policía anunció que suspendería la búsqueda física de April. Esta decisión marcó un momento desgarrador para su familia y la comunidad. Para el 22 de abril, la policía confirmó oficialmente que la búsqueda había concluido, aunque le aseguraron al público que un equipo especializado de oficiales permanecería disponible para actuar ante cualquier nueva información que pudiera surgir. Este caso se convirtió en la mayor operación de búsqueda de una persona desaparecida en la historia de la policía del Reino Unido. El juicio de Bridger comenzó el 29 de abril del año 2013, presidido por el juez Griffith Williams. Durante el proceso, salió a la luz evidencia condenatoria. Un experto forense testificó que se encontraron fragmentos de hueso humano, consistentes con los de una persona joven, en la chimenea de la cabaña de Bridger. Además, se hallaron muestras de sangre en varias áreas de la vivienda que coincidían con el ADN de April, lo que llevó a los investigadores a concluir que la niña había sufrido heridas, de las que no podría haber sobrevivido. Esta evidencia crucial llevó al servicio de fiscalía a acusar formalmente a Bridger de homicidio. En su defensa, Bridger ofreció un relato impactante, alegando que había atropellado accidentalmente a April con su vehículo y que, debido a la intoxicación y al pánico, no recordaba cómo había desechado su cuerpo. Sin embargo, esta explicación fue recibida con escepticismo por el tribunal. El 29 de mayo, el juez concluyó su resumen del caso e instruyó al jurado para que deliberara el veredicto. El 30 de mayo, el jurado declaró a Mark Bridger culpable de secuestro, homicidio y obstrucción a la justicia. El juez pronunció una dura reprimenda, describiendo a Bridger como un mentiroso patológico y un pedófilo antes de sentenciarlo a cadena perpetua con una orden de cumplimiento total de la pena. Después del veredicto, surgieron detalles inquietantes sobre las confesiones que Bridger le hizo al capellán de la prisión. Afirmó haber desechado el cuerpo de April en el caudaloso río Afondulas, cercano a su casa, el cual desemboca en el río Diffy, cerca de Machinlet. Sin embargo, la policía expresó escepticismo ante sus declaraciones, sospechando que, en realidad, dispersó los restos de April por el campo circundante, negándole así a su familia el cierre que tanto anhelaban. En julio del año 2013, apenas unas semanas después de recibir su condena, Bridger sufrió un violento ataque en prisión. Fue agredido por otro recluso que usó un arma improvisada, lo que le causó heridas en la cara y la garganta que requirieron suturas. Este incidente resaltó la tensión en torno a Bridger, quien seguía siendo una figura altamente controvertida incluso dentro de la prisión. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, inició un proceso de apelación contra su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, un mes después, pocos días antes de la audiencia programada, decidió retirar la apelación. El caso de April Sue Lynn Jones dejó una profunda huella en su familia y en la comunidad de Machinlet. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado,
Se recuperaron 17 fragmentos de hueso de la chimenea en la cabaña de Bridger. El 26 de septiembre del año 2013, se celebró un servicio fúnebre en honor a April, donde la comunidad se unió para despedir a una niña amada y recordar su vida. Valerie Ames. Durante casi 28 años, la familia de Valerie Ames, una querida madre de 31 años de Jacksonville, Florida, estuvo buscando respuestas sobre su brutal muerte, cuando fue encontrada en un apartamento, tirada en el suelo, apuñalada y golpeada hasta su final. Un sospechoso por fin fue arrestado en el caso, tras años de arduo trabajo por parte de los detectives y gracias a los avances tecnológicos. El 10 de agosto de 1996, una mujer fue a revisar el apartamento de su padre en la calle King para asegurarse de que todo estuviera en orden mientras él estaba en la cárcel. Cuando abrió una puerta sin llave, encontró a una mujer desconocida tirada sin vida en un charco de sangre. La mujer fue identificada como Valerie Ames, de 31 años. Valerie era madre de 2 hijas pequeñas, de 5 y 8 años. Las 2 niñas y su abuela estaban en Inglaterra cuando recibieron la llamada telefónica que les informaba sobre la trágica muerte de Valerie. El residente del apartamento donde se encontró el cuerpo de Valerie fue informado sobre el cadáver hallado dentro. Él y su familia le dijeron a la policía que no conocían a Valerie, pero que ella les parecía un poco familiar. El apartamento donde se encontró el cuerpo de Valerie estaba ubicado en los apartamentos Courtyard, en el 1606 de la calle King, en la zona Riverside de Jacksonville. Valerie vivía y trabajaba en Arlington. No tenía auto y no conducía por la ciudad. Ninguno de sus amigos o familiares recuerda haberla llevado a ese lado de la ciudad el día de su fallecimiento. Según su hija Michelle James, 3 meses antes del asesinato de Valerie, ella se comunicó con las autoridades para denunciar que había sido agredida por un oficial de policía. Tras el contacto inicial con la policía, la cooperación de Valerie se debilitó y nunca se presentaron cargos. Ese oficial fue investigado después de la muerte de Valerie, pero fue exonerado. De acuerdo con Michelle, algunas personas le dijeron a ella y a su hermana que su madre estaba embarazada en el momento de su fallecimiento, pero las autoridades afirman que no hay nada en el expediente del caso que indique eso. Se dice que una mujer supuestamente se comunicó con la policía, afirmando tener información sobre el caso de Valerie y que haría un trato con ellos. Poco después de contactar a la policía, la mujer fue encontrada sin vida. Michelle recuerda a su madre con amor. Dijo: «Era una mujer maravillosa. Yo era muy pequeña en ese momento, pero recuerdo que tenía el rostro de un ángel y un corazón de oro. Siempre hizo lo mejor que pudo por mí y por mi hermana». El último recuerdo de Michelle con su madre fue en su fiesta de cumpleaños número 5, un evento con temática de Barney. Recuerda que su madre le regaló un peluche de Barney. Michelle expresó: «Ves a personas que se molestan con sus madres y no las tratan bien. No se dan cuenta de cuánto dan por sentado tener una madre. Mi mamá se perdió fiestas de cumpleaños y momentos con sus nietos, y nosotros nunca podremos experimentar esos momentos juntos». Valerie amaba a los animales, especialmente a los caballos. Le encantaba montar a caballo cuando visitaba Texas. Siempre estaba en su lista de cosas por hacer. También le gustaba mucho acampar y bailar. Era una de sus actividades favoritas. Cuando era niña, practicaba ballet. La muerte de Valerie tuvo un impacto devastador en la hermana de Michelle y en su abuela. Ambas eran muy cercanas a Valerie y quedaron con el corazón roto por su pérdida. Unos meses después del asesinato, la abuela estaba tan angustiada y preocupada que toda la familia terminó mudándose fuera de Jacksonville. La familia de Valerie se mantuvo positiva y optimista de que algún día se resolvería el caso. Su única esperanza era encontrar a la persona responsable de su fallecimiento. Solo el nombre del culpable les daría un poco de consuelo. En el año 2018, la detective Harmony Brooks declaró que planeaba volver a analizar más de 2 docenas de piezas de evidencia en busca de ADN. El caso de Valerie fue presentado en noviembre de ese mismo año en la serie Unsolved,
transmitida por First Coast News en Jacksonville, Florida. El 2 de abril del 2024, la oficina del sheriff de Jacksonville y la oficina del fiscal del Cuarto Circuito Judicial anunciaron un arresto en el caso del año 1996. El sheriff de Jacksonville, T.K. Waters, anunció que Jerry Phillips, de 69 años, fue arrestado en el condado de Johnston, Carolina del Norte, y enfrenta cargos por el asesinato de Valerie. El sheriff Waters no dio detalles sobre qué llevó a los investigadores hasta Phillips, pero mencionó que estuvo relacionado con avances tecnológicos que señalaron a una sola persona. Phillips fue ingresado en la cárcel del condado de Duval el 19 de abril y enfrenta cargos por agresión y asesinato en segundo grado. Michelle dijo en un comunicado tras el arresto: "Al estar aquí hoy, casi 28 años después, ahora tenemos algunas respuestas sobre nuestra hermosa madre, Valerie, y por fin tiene la oportunidad de obtener justicia. Su voz puede ser escuchada y nosotros no queremos nada más que justicia para que Valerie, una madre, una hija, una abuela, una tía y una amiga, pueda tener ese momento. Queremos agradecer al Departamento de Casos sin Resolver de Jacksonville y al Proyecto de Casos sin Resolver por darnos el nombre del monstruo Jerry Phillips. Que nuestra madre descanse en paz." Tina Prince. En el tranquilo pueblo de Sandersville, Georgia, una querida maestra de primer grado desapareció sin dejar rastro una noche de primavera del año 2021. Lo que parecía una noche rutinaria, con una cena en familia y una breve llamada telefónica, se convirtió en un misterio que desconcertaría a las autoridades durante meses. Su auto fue encontrado abandonado, sus pertenencias estaban desaparecidas y la única pista era una breve parada en una tienda de conveniencia antes de que desapareciera. La búsqueda de Tina Prince duraría semanas, solo para revelar una escalofriante verdad sobre el hombre que fue visto con ella por última vez. Tina Prince, una educadora de 46 años, era conocida por su calidez y dedicación a sus estudiantes. La noche del 28 de mayo del 2021, cenó con su familia en el restaurante mexicano Puebla en Sandersville. Según testigos, se excusó de la mesa para atender una llamada telefónica. Un mesero del restaurante, familiarizado con Tina por ser una clienta frecuente, recordó haberla visto salir y subir a su auto. Esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Más tarde, el auto de Tina fue encontrado en el estacionamiento de un Walmart, pero no había señales de ella ni de sus pertenencias. El vehículo parecía haber sido abandonado sin ninguna explicación clara sobre su repentina desaparición. Las imágenes de la cámara de seguridad de una tienda de conveniencia cercana mostraban a Tina haciendo una parada en su camino para encontrarse con un conocido, una pista clave que pronto se volvería crucial en la investigación. A medida que las autoridades intentaban reconstruir los eventos de esa noche, descubrieron que el hombre con el que Tina había ido a reunirse era Aaron Adams, de 31 años. Adams fue identificado como un conocido de Tina con quien había mantenido contacto por algún tiempo. Inicialmente se mostró cooperativo con los investigadores, pero a medida que avanzaba la investigación y el cuerpo de Tina fue encontrado en una zona boscosa del condado de Washington, quedó claro que su cooperación había sido una mentira. La Oficina de Investigación de Georgia realizó una autopsia a los restos y confirmó que el cuerpo pertenecía a Tina Prince. Posteriormente, se reveló que la causa del fallecimiento fue una sobredosis, agravada por la presencia de fentanilo y un antidepresivo en su sistema. Los investigadores creían que Tina había sufrido una sobredosis y que Adams había ocultado su fallecimiento arrojando su cuerpo en el bosque y mintiendo sobre las circunstancias de su desaparición. La investigación sobre el asesinato de Tina duró meses, mientras las autoridades intentaban reconstruir el rompecabezas con las pocas pruebas que quedaban. Adams inicialmente engañó a los investigadores asegurando que no tenía nada que ver con la desaparición de Tina, pero sus declaraciones no coincidían con las pruebas. Las imágenes de la cámara de seguridad y los testimonios de testigos lo ubicaban cerca del área donde se encontró el auto de Tina. Con el tiempo, quedó claro que había tratado de ocultar su fallecimiento después de que sufriera una sobredosis. Los investigadores también descubrieron que la falta de cooperación de Adams había causado retrasos significativos en la investigación.
Si hubiera dicho la verdad desde el principio, la búsqueda del cuerpo de Tina podría haber sido mucho más corta. En cambio, sus falsas declaraciones solo añadieron más confusión a un caso ya de por sí difícil. No fue hasta casi 2 años después de su fallecimiento que Adams fue arrestado y acusado de múltiples delitos relacionados con la ocultación de su asesinato. En junio del 2021, fue arrestado y acusado de un cargo por ocultar la muerte de otra persona y 6 cargos por hacer declaraciones falsas. Inicialmente, fue acusado en relación con el fallecimiento de Tina, pero negó haber estado involucrado directamente en su asesinato. Después de casi 2 años de procedimientos legales, Adams presentó una declaración de culpabilidad sin negociación, lo que significaba que no intentaba llegar a un acuerdo con el Estado, sino que aceptaba la responsabilidad por sus acciones. La declaración fue vista como un paso largamente esperado hacia la justicia para Tina y su familia. Durante su sentencia, el 15 de febrero del 2023, Adams recibió una condena de 40 años de prisión, de los cuales 35 años se cumplirán de manera consecutiva a una sentencia previa que ya estaba cumpliendo y que finalizaría en el año 2027. Su declaración de culpabilidad supuso cierto cierre a un caso que había dejado muchas preguntas sin respuesta, pero también dejó una sensación persistente de dolor para la familia de Tina, que había esperado justicia durante tanto tiempo. El cierre del caso de Tina ha brindado un cierto sentido de resolución a la comunidad y a su familia, aunque el daño causado nunca podrá ser revertido. El fiscal de distrito, Tripp Fitzner, quien supervisó el caso, expresó su esperanza de que la declaración de culpabilidad ofreciera algo de paz a los seres queridos de Tina. Reconoció que, si bien el sistema de justicia penal no podía devolver lo que se había perdido, la resolución del caso trajo una sensación de justicia ante la tragedia. La familia y amigos de Tina continúan lamentando su pérdida, recordándola no solo como una víctima, sino como una maestra dedicada que impactó la vida de muchos estudiantes jóvenes. Aunque se ha hecho justicia, la carga emocional de su fallecimiento afectará para siempre a quienes la conocieron. Aaron Adams, quien actualmente cumple una larga condena en prisión, pasará las próximas décadas reflexionando sobre las consecuencias de sus actos. Para la familia de Tina, el camino hacia el cierre fue largo y doloroso, pero con la declaración de culpabilidad y la sentencia de Adams, pueden comenzar a sanar sabiendo que se ha hecho justicia. Myrle Miller. En una tranquila casa del condado de Union, en Pensilvania, un matrimonio aparentemente normal terminó en un impactante asesinato. Myrle Evelyn Miller, una mujer con un pasado oscuro, llevó una vida de mentiras que culminó en el envenenamiento de su esposo. Lo que comenzó como una vida en pareja terminó en cuentas bancarias vacías y una dosis mortal de medicamento en un crimen que nadie pudo haber sospechado. En el año 2012, Myrle Miller, entonces en sus 70 años, se casó con John Nichols. John era un carpintero sindical retirado y creía estar financieramente seguro, con cientos de miles de dólares en ahorros distribuidos en múltiples cuentas. Sin que John lo supiera, Myrle había comenzado a vaciar sistemáticamente esas cuentas, emitiendo cheques y gastando grandes sumas de dinero bajo la apariencia de gastos maritales normales. Incluso desviaba dinero a su hijo, advirtiéndole que no le informara a su esposo. John permaneció ajeno al daño financiero hasta que su familia y los investigadores de la agencia de envejecimiento de Union Snyder levantaron sospechas a principios del año 2018. Sospechaban que Myrle estaba cometiendo explotación financiera y alertaron a las autoridades. Aunque en un principio John estuvo dispuesto a cooperar, Myrle rápidamente lo convenció de desestimar la investigación. El 14 de abril del 2018, solo 9 días después de que la agencia iniciara su investigación, John falleció repentinamente en su hogar. Su muerte inicialmente pareció ser por causas naturales, atribuida a su condición cardíaca preexistente, hasta que una autopsia reveló la presencia de una dosis letal de verapamilo, un medicamento para el corazón recetado a Myrle, no a su esposo. Los investigadores determinaron que Myrle
había obtenido 2 reposiciones grandes de la sustancia en los meses previos a su fallecimiento, lo que generó sospechas de un acto delictivo. Al profundizar en los registros financieros de John, los investigadores descubrieron evidencia del robo sistemático de Myrle. Los estados de cuenta bancarios mostraban cuentas vaciadas, sobregiros e incluso un préstamo de $19,000 contra el seguro de vida de John. Los testimonios de la familia de John pintaban un panorama de aislamiento y control, con Myrle impidiéndole el contacto con sus familiares durante los últimos meses de su vida. La explotación financiera de Myrle, junto con el informe toxicológico, llevó a los fiscales a concluir que ella había acabado con la vida de su esposo para silenciarlo y evitar la exposición de su fraude. En mayo del 2021, 3 años después de la muerte de John Nichols, Myrle fue arrestada y acusada de homicidio en primer grado, fraude, robo y otros delitos relacionados. Durante el juicio en 2023, los fiscales argumentaron que las acciones de Myrle fueron frías y calculadas. Testigos, incluidos el investigador de la Agencia de Envejecimiento y miembros de la familia de John, testificaron sobre su manipulación y avaricia. La defensa de Myrle afirmó que John había consentido las decisiones financieras y que su fallecimiento fue accidental, enfocándose en su deterioro de salud y diagnóstico de demencia. Sin embargo, la evidencia de explotación financiera y la adquisición deliberada de verapamilo resultaron condenatorias. La fiscalía también destacó el pasado de Myrle. En 1988 fue absuelta de un intento de envenenamiento contra su primer esposo al adulterar sus bebidas, estableciendo paralelismos inquietantes con la muerte de John. Myrle también estuvo vinculada a la desaparición no resuelta de su nieto Corey Etkin en 1986, aunque nunca se presentaron cargos en su contra en ese caso. En abril del 2023, tras un juicio de una semana, un jurado declaró a Myrle culpable de todos los cargos, incluido el homicidio en primer grado. Durante su sentencia, la sala del tribunal estaba llena de declaraciones de impacto de las víctimas por parte de la familia de John, quienes describieron a Myrle como malvada y despiadada. El juez la condenó a cadena perpetua por el crimen, además de tiempo adicional por los delitos financieros. A los 78 años, se espera que pase el resto de su vida tras las rejas. Después de años de vaciar los ahorros de su esposo, Myrle Miller acabó con su vida, creyendo que la violencia era la única forma de escapar de la red de mentiras que había creado. En marzo del 2024, solicitó un nuevo juicio, alegando que no había suficiente evidencia para declararla culpable. Mientras esperaba la decisión, falleció en prisión por causas naturales el 7 de enero del 2025 a la edad de 79 años. Anne Marie Fahey. Thomas J. Capano, el hijo mayor del constructor de viviendas personalizadas Louis J. Capano, era un abogado con conexiones políticas que había trabajado como defensor público, fiscal general adjunto y asesor legal de la ciudad. Fue socio gerente de la oficina en Wilmington, Delaware, del bufete de abogados Saul Ewing, LLP. En la década de los 90, Thomas estuvo casado durante 24 años y tenía 4 hijas, pero mantenía múltiples relaciones extramatrimoniales, incluida una con Anne Marie Fahey. Anne Marie Fahey era una mujer soltera, alta, atractiva y llena de vida. Se graduó en el Wesley College de Dover en el año 1991 y comenzó a trabajar para el gobernador Tom Harper. En el año 1993, Anne Marie y Thomas se conocieron y ella escribió lo siguiente en su diario el 24 de abril de 1994. Tengo miedo porque estoy enamorada de un hombre que tiene una familia. Fantaseo con mi vida junto a él todo el tiempo. Es muy gentil, inteligente, apuesto e interesante. Mantuvieron una relación durante 3 años hasta que, el 7 de abril de 1996, Anne Marie escribió en su diario: por fin he cerrado el capítulo de Tom Capano. Qué hombre más controlador, manipulador, inseguro y celoso. Durante un año entero, permití que alguien tomara todas las decisiones de mi vida. Un año antes, en septiembre de 1995,
Anne-Marie conoció a Michael R. Scanlan, jefe de asuntos comunitarios del banco MBNA América, y decidió terminar su relación con Thomas, pero este la amenazó con exponer su aventura. El 27 de junio de 1996, Anne-Marie y Thomas fueron vistos cenando en público en el restaurante Panorama en Filadelfia, Pensilvania. 2 días después, la familia de Anne-Marie intentó contactarla y, al no obtener respuesta, fueron a su apartamento, pero ella no estaba. Preocupados, denunciaron su desaparición. Las autoridades iniciaron una investigación y encontraron su diario. Un agente de la oficina local del FBI en Baltimore, que se enteró del caso, ofreció su ayuda a las autoridades locales. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades locales, estatales y federales acordaron que el FBI liderara el caso debido a sus recursos y capacidades. El FBI formó un equipo de investigación que incluyó al Departamento de Policía de Wilmington, el Servicio de Impuestos Internos y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Debido a la relación de Anne-Marie con Thomas, los investigadores lo señalaron rápidamente como sospechoso. Thomas le declaró a la policía que había invitado a Anne-Marie a cenar y que la noche había transcurrido con normalidad. Dijo que intercambiaron palabras amistosas y que luego la dejó en su casa, asegurando que se despidieron en buenos términos. El equipo de investigación empleó diversas técnicas para determinar lo que realmente ocurrió esa noche, incluyendo el análisis de registros de llamadas, la incautación de correos electrónicos del bufete de abogados de Thomas y de la oficina de Anne-Marie, vigilancia, la revisión de registros de compra de armas de fuego y órdenes de allanamiento. 4 órdenes de registro, incluida una búsqueda de 4 días en 2 vertederos, un perfil psicológico del sospechoso y análisis de los registros financieros. Las autoridades también registraron la casa y el auto de Thomas en busca de muestras de sangre y cabello. Posteriormente, encontraron manchas de sangre en la cubierta metálica de un radiador y en algunas partes de la estructura de madera. Una búsqueda en el banco de sangre permitió recuperar una muestra que Anne-Marie había donado semanas antes, y los exámenes forenses confirmaron que su sangre coincidía con la encontrada en la casa de Thomas. El FBI también recuperó una carta de 10 páginas escrita por Thomas en la que detallaba hechos sobre su relación con Anne-Marie. En la carta, Thomas incluyó una línea de tiempo que indicaba que, al día siguiente de la última vez que Anne-Marie fue vista, él había estado con su hermano menor, Gerard, en Stone Harbor, Nueva Jersey. Esto desvió la atención del equipo de investigadores hacia Gerard y, más tarde, también hacia su otro hermano, Louis. Más de un año después, en noviembre de 1997, Gerard fue arrestado por varios cargos relacionados con sustancias ilegales y armas. A cambio de reducir su sentencia, aceptó cooperar en la investigación sobre Anne-Marie. Poco después, su hermano Luis también decidió colaborar. La historia que relataron los hermanos era macabra. Según ellos, Thomas le quitó la vida a Anne-Marie y luego forzó su cuerpo dentro de una nevera de pesca grande que había comprado aproximadamente 2 meses antes. Luego, Thomas y Gerard llevaron la nevera al bote de Gerard, navegaron aproximadamente 113 kilómetros mar adentro desde la costa de Nueva Jersey y arrojaron la nevera al Océano Atlántico. Sin embargo, la nevera no se hundió, por lo que Gerard le disparó varias veces con una escopeta que tenía a bordo para la pesca de tiburones. Aún así, la nevera seguía flotando. Entonces, Thomas sacó el cuerpo de Anne-Marie, ató 2 anclas a él y lo lanzó al agua, viendo cómo se hundía. Después, arrojaron la nevera nuevamente al mar. La nevera fue encontrada por unos pescadores, lo que confirmó la historia de los hermanos. Además, Thomas le pidió a Gerard que lo ayudara a deshacerse de un sofá y una alfombra manchados de sangre, los cuales fueron arrojados a un contenedor de basura administrado por su otro hermano, Louis. El 12 de noviembre de 1996, 7 agentes del FBI arrestaron a Thomas tras enterarse de que intentaba huir del país. El 26 de octubre de 1998 comenzó el juicio, que duró 12 semanas. Durante el juicio, una de las amantes de Thomas, Debbie McIntyre, testificó que aproximadamente 6 semanas antes de la desaparición de Anne-Marie,
Thomas le ordenó comprar un arma y entregársela. A medida que aumentaban las pruebas en su contra, Thomas cambió su versión de los hechos. Declaró que Debbie los encontró a él y a Anne-Marie juntos y que, en un arrebato de desesperación, ella amenazó con quitarse la vida con el arma. Según Thomas, cuando intentó detenerla, el arma se disparó accidentalmente y terminó con la vida de Anne-Marie. Luego, afirmó que se deshizo del cuerpo para protegerse a sí mismo y a Debbie. El fiscal Ferris Wharton dijo lo siguiente en su alegato inicial: esa nevera se convirtió en lo que él siempre quiso que fuera, el ataúd de Anne-Marie Fahey. Thomas Capano había decidido que, si Anne-Marie Fahey no podía ser manipulada para estar con él, entonces no estaría con nadie jamás. Al final, el jurado no creyó su historia. El 17 de enero de 1999, votaron para condenarlo por el crimen y fue sentenciado a la pena de muerte. En enero del 2006, su sentencia fue apelada y cambiada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 19 de septiembre del 2011, Thomas falleció mientras dormía en la prisión estatal James T. Vaughn Correctional Center en Smyrna, Delaware. Tenía 61 años y perdió la vida debido a un paro cardíaco repentino. El cuerpo de Anne-Marie nunca fue encontrado, por lo que la causa exacta de su fallecimiento nunca pudo ser determinada. Michelle Young. Michelle Marie Fisher era originaria de Long Island, Nueva York, pero se mudó a Raleigh para asistir a la Universidad Estatal de Carolina del Norte en 1995. Se graduó en 1999 con un título en contabilidad. Michelle conoció a Jason Lynn Young durante una salida nocturna con amigos y, en octubre del 2003, se casaron. La pareja vivía en su casa en la subdivisión Enchanted Oak, cerca del lago Wheeler en Raleigh, junto a su hija Cassidy, nacida en 2004. En mayo del 2006, la pareja sufrió un accidente automovilístico mientras viajaban por Brevard. Su vehículo, un Mitsubishi, se salió de la carretera y cayó por un terraplén, quedando parcialmente sumergido en un río. Michelle, quien estaba embarazada en ese momento, sufrió un aborto espontáneo debido al accidente. Sin embargo, unos meses después, volvió a quedar embarazada de su hijo. El 3 de noviembre del 2006, la hermana de Michelle, Meredith Fisher, recibió un mensaje de Jason pidiéndole que hiciera un recado en la casa. Meredith llegó a la vivienda a la 1:30 de la tarde y encontró el cuerpo de su hermana de 29 años en el dormitorio principal. Estaba fría, rígida, ensangrentada y boca abajo. Bajo las sábanas estaba Cassidy, de 2 años, ilesa, pero preguntando qué le pasaba a su madre. Jason llegó a la casa y les dijo a los oficiales de policía en la escena que había salido la noche anterior para asistir a una reunión de negocios en Hillsville, Virginia, y luego había viajado a Brevard, Carolina del Norte, para visitar a su madre y su padrastro. La autopsia reveló que Michelle perdió la vida debido a múltiples golpes en la cabeza que le provocaron fracturas en el cráneo y hemorragias cerebrales. También había sido estrangulada. Tenía 13 laceraciones en la parte posterior de la cabeza, labios severamente golpeados y varios dientes rotos. En su mano izquierda se encontró un mechón de cabello pegado con sangre. No se encontraron pruebas de agresión sexual, pero los forenses determinaron que había sido golpeada más de 30 veces. Durante la investigación, los detectives descubrieron lo siguiente. Se encontró sangre en una Ford Explorer incautada a Jason. Posteriormente, se determinó que la sangre pertenecía tanto a Michelle como a Jason. Jason mantenía un contacto constante con una mujer casada de Florida llamada Michelle Money, quien había sido compañera de fraternidad de su esposa en los meses previos a la muerte de Michelle. Los investigadores también descubrieron que Michelle estaba estresada por problemas financieros y estaba furiosa porque Jason se había tomado unas vacaciones en California sin ella. Jason también tenía varias pólizas de seguro de vida a nombre de su esposa, con un valor total de $1 millón, y había aumentado el monto poco antes del accidente automovilístico que sufrieron. El historial de búsqueda en la computadora de Jason reveló consultas sobre temas como anatomía de un golpe, traumatismo cráneoencefálico, desmayo,
y divorcio, antes de que su esposa fuera encontrada sin vida. Los investigadores sospecharon que la pequeña Cassidy había recibido un medicamento de venta libre en el momento en que su madre perdió la vida. En un giro inesperado, se descubrió que Jason había estado con otra mujer. Días antes de la muerte de Michelle, le envió un correo electrónico a la mujer diciendo: «No sé cómo pasó todo esto, pero sé cómo terminará. 2 corazones rotos. Pero no me importa. Sé que hay dolor en mi futuro, pero tú lo vales, incluso si solo es por un instante en el tiempo». Progress Energy, el antiguo empleador de Michelle, ofreció una recompensa de $10,000 por información que condujera a un arresto y condena. Más de un año después del crimen, los investigadores regresaron a la casa para analizar manchas y marcas que no habían sido examinadas previamente y descubrieron que la propiedad estaba en venta. En octubre del 2008, la madre de Michelle presentó una demanda por muerte injusta contra Jason con la intención de obligarlo a responder preguntas sobre el caso. Se le dieron 30 días para presentar una respuesta, sin embargo, no lo hizo. 2 meses después, el 5 de diciembre, un juez del condado de Wake dictaminó sobre la demanda por muerte injusta, concluyendo que Jason sí le quitó la vida a su esposa. Esto garantizó que no pudiera cobrar la póliza de seguro de vida. La familia de Michelle recibió una compensación de $15,600,000 en daños. Aunque nunca esperaron recibir nada de Jason, dijeron sentirse aliviados de que se le encontrara responsable. La hermana de Michelle, Meredith, obtuvo la custodia principal de Cassidy, quien tenía casi 5 años en ese momento. Jason recibió derechos de visita los fines de semana, días festivos y otras ocasiones, pero solo hasta que por fin, después de 37 meses de reunir pruebas, un gran jurado acusó formalmente a Jason por homicidio en primer grado el 14 de diciembre del 2009. En junio del 2011, durante su juicio, Jason afirmó que estaba a 272 kilómetros de su casa cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, los fiscales argumentaron que él dejó el hotel poco después de registrarse, desactivó las cámaras de seguridad en una escalera lateral, regresó a su casa, le quitó la vida a Michelle y dejó a su hija sola con el cuerpo. En marzo del 2012, tras un nuevo juicio, Jason Young fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En abril del 2014, se ordenó un tercer juicio, pero en agosto del 2015, la solicitud fue denegada. Jason permanecerá en la institución correccional de Piedmont, una prisión de mediana seguridad en Salisbury, Carolina del Norte. Kelsey Barrett. Desde niña, Kelsey Barrett sentía una gran fascinación por la aviación. En la escuela secundaria, pasaba el tiempo observando aviones fumigadores desde la granja de su familia en Moses Lake, Washington, soñando con el día en que podría volar. Después de graduarse de la escuela secundaria, decidió perseguir su sueño y se inscribió en un programa de aviación en un colegio comunitario local. No solo logró convertirse en piloto, sino que también consiguió trabajo como instructora de vuelo para compartir su pasión con otras personas. En 2015, conoció a Patrick Frazee, un ranchero de Colorado, a través de un sitio de citas en línea. A pesar de que él vivía a más de 1,770 kilómetros de distancia en Florissant, Colorado, su relación floreció rápidamente. Kelsey se mudó a Colorado y consiguió un nuevo trabajo en una escuela de aviación ahí. Poco tiempo después, la pareja descubrió que estaban esperando un bebé. En octubre del 2017, dieron la bienvenida a su hija, Kaylee. El 22 de noviembre del 2018, Kelsey y su hija de 1 año fueron de compras a un supermercado en Woodland Park, Colorado. 3 días después, una compañera de trabajo recibió un mensaje de Kelsey informando que se tomaría el resto de la semana libre. Una semana después, su familia la reportó como desaparecida tras no recibir respuesta a sus llamadas o mensajes. Su última comunicación fue rastreada hasta Gooding, Idaho, un pueblo ubicado aproximadamente a 1,127 kilómetros de su casa en Colorado. El prometido de Kelsey, Patrick, se convirtió en el principal sospechoso. El 14 de diciembre, la policía ejecutó una orden de allanamiento en su casa y al día siguiente,
ofrecieron una recompensa de $25,000 por información sobre el caso. Patrick declaró a las autoridades que había estado en contacto con Kelsey durante 3 días después de que fue vista por última vez. Aseguró que habían terminado su relación y que ella parecía desanimada después de la ruptura. También dijo que Kelsey le pidió que se quedara con su hija por un tiempo, ya que estaba cansada y estresada. Afirmó estar preocupado por ella. Inicialmente, las autoridades consideraron la posibilidad de que la joven madre estuviera abrumada y simplemente hubiera decidido alejarse de su vida. Sin embargo, cuando el hermano de Kelsey descubrió una mancha de sangre en el inodoro de su apartamento, se hizo evidente que probablemente había encontrado un destino mucho más oscuro. Una semana después, en un giro de los acontecimientos, Frazee fue arrestado cuando las autoridades encontraron posibles pruebas en el caso. La hija de Kelsey y Frazee quedó bajo la custodia de los padres de Kelsey. El 28 de octubre del 2019, comenzó el juicio contra Frazee. Durante la investigación, los detectives descubrieron que Frazee había intentado convencer a su amante, Crystal Lee Kenny, una enfermera de Idaho y madre de 2 hijos, para que le quitara la vida a Kelsey en 3 ocasiones. La primera vez, le ordenó a Crystal que llamara a la puerta de Kelsey y le entregara un café mezclado con sedantes. Crystal entregó el café, pero no agregó las sustancias. La segunda vez, la envió a la casa de Kelsey con una tubería de metal y le dio instrucciones de usarla contra ella. Crystal se echó atrás y dejó la tubería en la entrada. En la tercera ocasión, le pidió que esperara afuera de la casa de Kelsey con un bate de béisbol y la atacara, pero Crystal se negó. Para ese momento, Frazee estaba tan frustrado que decidió quitarle la vida a Kelsey él mismo. La convenció de jugar un juego en el que debía adivinar el aroma de diferentes velas. Le ató un suéter alrededor de los ojos como una venda improvisada y, aprovechando que Kelsey estaba indefensa, la golpeó en la cabeza con un bate mientras su pequeña hija aún estaba en la casa. Una experta en patrones de sangre testificó en el juicio que Frazee golpeó a Kelsey con el bate entre 10 y 15 veces. Jennifer Beeman, fiscal adjunta principal en el Cuarto Circuito Judicial de Colorado, relató que, tras ingresar a la casa de Kelsey con la llave que Frazee le proporcionó, Crystal Lee encontró un charco de sangre grande en el suelo de la sala de estar. Había sangre en las paredes, en el sofá, en el televisor, en las mesas y en la cocina. Ella añadió: «Pasé horas limpiando esta terrible escena del crimen llena de sangre». Metió en bolsas los objetos que no se podían limpiar, como almohadas y juguetes de bebé. Crystal Lee recordó que, mientras limpiaba la casa de Kelsey, Frazee la llamó para asegurarse de que no dejara ninguna evidencia y le pidió que buscara los dientes que se habían desprendido en el ataque. Después de limpiar, Crystal vio cómo Frazee quemó los restos de Kelsey en su rancho en Colorado. A pesar de haber aceptado ayudar a Frazee, Crystal dejó deliberadamente algunas manchas de sangre para que las autoridades las encontraran más tarde. Luego, regresó a Idaho llevándose el teléfono de Kelsey con ella. Usó el teléfono para enviarles mensajes de texto a Frazee y a los compañeros de trabajo de Kelsey en un intento por engañar a los investigadores antes de destruirlo. Durante el juicio, las autoridades presentaron registros telefónicos, imágenes de cámaras de seguridad y el testimonio de un informante en prisión, quien aseguró que Frazee le escribió notas desde la cárcel pidiéndole que eliminara a testigos clave del caso, incluyendo a Crystal Lee y a la madre de Kelsey, Cheryl. El 18 de noviembre, Patrick Frazee fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua más 156 años. Inicialmente, Crystal Lee había sido sentenciada a 3 años de prisión, pero su sentencia fue reducida a 18 meses en el año 2021. Frazee estaba intentando apelar su veredicto de culpabilidad. El equipo de defensa alegó que hubo conducta indebida de parte de un jurado en el juicio original, además de que el testigo clave de la fiscalía no era confiable. La defensa también argumentó que no había suficiente evidencia en el caso, ya que el cuerpo de Kelsey no había sido encontrado. El 29 de diciembre del 2022 se confirmó el dictamen original del caso: Holly Wells y Jessica Chapman. El 4 de agosto del 2002, 2 mejores amigas de 10 años, Holly Marie Wells y Jessica Amy Chapman,
asistieron a una parrillada familiar en la pequeña ciudad de Cambridge, en Inglaterra, el 4 de agosto del 2002. Salieron de la parrillada para comprar dulces sin informar a nadie y nunca regresaron. La madre de Holly entró al cuarto de su hija para invitar a las niñas a despedirse de los invitados, solo para descubrir que ambas habían desaparecido. Alarmada, ella y su esposo Kevin buscaron en la casa y las calles cercanas. Luego, la policía descendió sobre la pequeña ciudad para intentar encontrar a las dos niñas desaparecidas. Sus rostros fueron difundidos en todos los periódicos nacionales y locales, mientras que más de 400 oficiales y numerosos miembros del público participaron en la búsqueda. Durante la parrillada familiar, las niñas se cambiaron a camisetas de fútbol idénticas del Manchester United. Una pertenecía a Holly y la otra a su hermano mayor Oliver. La mamá de Holly las fotografió con las camisetas puestas. La imagen memorable de las niñas, horas antes de su desaparición, se convirtió en el centro de la búsqueda. El 8 de agosto, se difundió un video de las niñas capturado por cámaras de seguridad minutos antes de su desaparición. Sus prendas distintivas llevaron a varios supuestos avistamientos de las niñas. Un hombre informó a la policía que recordó haber visto a las niñas el día en que desaparecieron, ya que le comentó a su esposa: «Mira, allá hay dos pequeñas Beckhams». Un hombre local, Ian Huntley, estuvo en el ojo público durante la búsqueda de las niñas. Concedió varias entrevistas televisivas a medios como Sky News y la BBC, en las que habló sobre ser la última persona en ver a las niñas con vida. También estuvo muy involucrado en la búsqueda de las menores y regularmente les preguntaba a los oficiales sobre el progreso de la investigación y cuánto tiempo podía sobrevivir la evidencia de ADN antes de deteriorarse. En una entrevista con el corresponsal de Sky News, Jeremy Thompson, durante la segunda semana de la búsqueda, Ian afirmó que aún mantenía una leve esperanza de que las niñas fueran encontradas con vida y bien. Sin embargo, en una de las entrevistas, dio respuestas tan sospechosas que el periodista se preocupó y acudió a la policía con sus inquietudes. El periodista de la agencia de noticias PA, Brian Farmer, entrevistó a Ian y a su novia Maxine Carr en su casa. Ian, que era reacio a ser fotografiado, explicó que había hablado con las niñas mientras bañaba a su perro afuera de su casa. Sin embargo, en su relato a Brian, las niñas no hicieron ningún comentario sobre el perro, lo que Brian consideró improbable. Él dijo: «Simplemente no podía creer que hubiera dos niñas en el mundo que vieron al perro y no dijeran: "Oh, ese perro es tan lindo, es tan maravilloso". No creí que lo que estaba diciendo fuera cierto». A Brian también le pareció extraño que Ian, quien apenas conocía a las niñas, hubiera intervenido cuando a Maxine le preguntaron sobre el peligro de los extraños. Brian explicó lo siguiente: «Le pregunté, según lo que ella sabía de Holly y Jessica, cómo pensaba que habrían reaccionado si, por ejemplo, un hombre se hubiera detenido junto a ellas en un carro y les dijera: ¿les gustaría un aventón, chicas?». Lo extraño fue que ella no respondió la pregunta porque Ian intervino de inmediato y respondió él mismo. Ian dijo: «Probablemente Holly se subiría al carro y se iría en silencio, pero Jessica no lo haría». Recuerdo haber pensado: ¿por qué está tan agitado? ¿Por qué está tan emocional? Lo que más me llamó la atención cuando respondió la pregunta fue: bueno, ¿cómo puede saber él cómo reaccionarían ellas? Casi 2 semanas después de la desaparición de las niñas, el 16 de agosto, Ian y Maxine fueron llevados a la comisaría para ser interrogados. Esa misma noche, la policía registró la casa de Ian, así como los terrenos de la escuela Soham Village, donde él trabajaba. Las camisetas del Manchester de las niñas, que estaban quemadas y cortadas, fueron recuperadas de un contenedor de basura dentro de un cobertizo en la escuela. Al día siguiente, después de 13 días de búsqueda, el 17 de agosto, los cuerpos de Holly y Jessica fueron encontrados, yaciendo una al lado de la otra, cerca de una base aérea en Lakenheath, en Suffolk, a unos 16 kilómetros de su casa. El 20 de agosto, Ian Huntley fue acusado de 2 cargos de asesinato. Inicialmente, fue considerado un testigo en lugar de un sospechoso.
en parte porque Maxine le había proporcionado una coartada y dijo que estaban juntos, pero luego se reveló que esto era una mentira y que en realidad ella había estado en un bar en Grimsby en el momento en que las niñas desaparecieron. El 23 de agosto, se celebró una investigación sobre sus muertes. El forense David Morris dijo que los cuerpos de las niñas estaban tan descompuestos que no se pudo determinar una causa exacta de la muerte, pero la causa más probable fue asfixia. El estado mental de Huntley fue evaluado y se consideró mentalmente competente para enfrentar juicio. Intentó suicidarse ingiriendo 29 antidepresivos que había acumulado en su celda. El personal temió inicialmente que hubiera sobredosis, pero fue devuelto a su celda en menos de 48 horas. Durante el juicio de Huntley en noviembre del 2003, se reveló que después de conseguir bocadillos en una máquina expendedora en el centro recreativo local, las dos niñas pasaron junto a la casa del conserje, Huntley. Luego, Huntley afirmó que su novia Maxine Carr, una asistente de docente en su escuela, estaba dentro de la casa y las atrajo hacia su hogar antes de acabar con sus vidas fríamente. También se reveló que Huntley había regresado al lugar donde tiró los cuerpos para cortarles la ropa en un intento por destruir cualquier evidencia de ADN. Sin embargo, las fibras recuperadas de las camisetas coincidieron exactamente con muestras obtenidas de la ropa y el cuerpo de Huntley. El 17 de diciembre del 2003, fue declarado culpable y sentenciado a 2 cadenas perpetuas con un mínimo de 40 años de prisión. No será considerado para su liberación hasta el año 2042, como mínimo. La madre de Jessica, Leslie Chapman, dijo: «Creo que él era una bomba de tiempo esperando estallar, y nuestras 2 hijas estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Espero que la próxima vez que lo vea, sea como vimos a nuestras hijas en un ataúd». Huntley ha tenido varios enfrentamientos de alto perfil durante su tiempo en prisión. En 2005, mientras estaba en la prisión de HMP Wakefield, fue quemado con agua hirviendo por Mark Hobson, un delincuente condenado por una serie de crímenes. 2 años después, cuando fue trasladado a HMP Franklin en 2008, Huntley fue llevado al hospital después de que un ladrón armado condenado le cortara el cuello. En 2017, se reveló que también tuvo un altercado con Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, quien lo insultó durante una pelea en su prisión de categoría A. Al año siguiente, en 2018, Huntley expresó remordimiento por haber acabado con la vida de Holly y Jessica y grabó una confesión. Dijo: realmente lo siento, y me rompe el corazón cuando se informa que no tengo remordimientos, que lo disfruto, algo que no es así. No puedo cambiar nada, no puedo borrar ese día de la historia, pero lo haría si pudiera». Carr fue sentenciada a 3 años y medio de prisión en 2003, después de ser declarada culpable de conspirar para alterar el curso de la justicia al dar a Huntley una coartada falsa. Fue liberada de la prisión de Foston Hall en Derbyshire en mayo del 2004, después de cumplir la mitad de su condena. Hoy disfruta de una vida de libertad y se le ha otorgado una nueva identidad después de que el alto tribunal le concediera anonimato de por vida. Alaina ERTL. En agosto del 2016, una niña de 5 años de Minnesota fue secuestrada y el perpetrador resultó ser alguien cercano a su familia. El 20 de agosto del 2016, los padres de Alaina Jean Ertel, Matt y Kayla Ertel, la pusieron a dormir a las 2 de la madrugada en su casa en Watkins, Minnesota. Los Ertel tenían un viaje de camping planeado para ese día. La caravana estaba lista y Alaina estaba emocionada por ir. Matt luego bajó al sótano para hablar con su amigo Zachary Todd Anderson. Jugaron al softball y Zach se quedó a pasar la noche. 6 horas después, a las 8 de la mañana, descubren que Alaina ha desaparecido, así como también Zach, de 25 años, y la camioneta de Matt. Inmediatamente notificaron a las autoridades. Los detectives sospechaban que Anderson se había llevado a Alaina en la camioneta de su padre. El celular de Matt seguía en el carro. La policía local registró el vecindario y contactó al proveedor de telefonía de la familia en un intento por localizar a Anderson y Alaina.
Los Ertel no creían que Anderson fuera capaz de hacerle algo malo y buscaron la camioneta por el pueblo, pensando que tal vez había una razón, una explicación de por qué Anderson se había llevado a Alaina. Estaban en negación. Kayla dijo, «Cuando crees que alguien es tu amigo, ni siquiera piensas en que situaciones como esta sean malas». Después de que las autoridades emitieron una alerta Amber y el teléfono de Matt fue rastreado, el padre de Anderson llamó a la oficina del sheriff, diciendo que creía que su hijo era el sujeto de la alerta estatal. El vehículo robado fue encontrado en una cabaña rural en Browerville, propiedad del abuelo de Anderson. Los agentes que entraron a la cabaña encontraron una escopeta sobre la mesa de la cocina, con municiones esparcidas y una nota con sangre en la esquina superior. No había personas en la cabaña, pero los perros policía encontraron a Anderson en una zona boscosa a aproximadamente 400 metros de distancia. No intentó huir ni resistirse al arresto. Le dio a la policía información que llevó al descubrimiento de los restos de Alaina en un área pantanosa y boscosa a unos pocos cientos de metros de la cabaña. Según la autopsia del médico forense, publicada por el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota, Alaina perdió la vida por estrangulación. Había evidencia de que fue golpeada en la cabeza y agredida sexualmente. El sheriff del condado, Brian Cruz, dijo, «Hicimos todo lo que pudimos hoy para tratar de encontrarla con vida, y obviamente eso no ocurrió. Sé que eso no se compara con lo que la familia está viviendo, pero sentimos que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance». Anderson era un amigo de la familia y compañero de trabajo del padre de Alaina, quien había pasado la noche en la casa de los Ertel en varias ocasiones. En mayo del 2006, cuando Anderson tenía 15 años, vivía en una casa adosada con su madre en Monticello, Minnesota. En el verano del 2006, una de las vecinas de Anderson informó a las autoridades que él estaba dejando notas de amor en su carro. Se decía que las notas incluían cumplidos sobre la apariencia de la mujer y un número de teléfono para llamarlo si estaba interesada en salir con él. Luego, Anderson fue a la casa de la vecina y le exigió que durmiera con él. Después de ser repetidamente rechazado, huyó cuando el novio de la mujer llegó a la puerta. Al año siguiente, en junio del 2007, Anderson irrumpió en la casa de la mujer quitando una pantalla de la ventana y luego robó el celular de la mujer. Como resultado, fue acusado de robo con allanamiento de morada en primer grado y hurto, y luego se declaró culpable de allanamiento de morada en tercer grado, recibiendo una condena de servicio comunitario obligatorio. En marzo del 2018, Anderson se declaró culpable. Durante todo el proceso judicial, no dijo nada y continuó negando lo que había hecho. En las declaraciones hechas en la corte ante la jueza Jana Austad, antes de que Anderson fuera sentenciado, la familia y amigos de Alaina describieron cómo las acciones de Anderson ese día afectaron sus vidas y continúan afectándolas cada día. Marywell, la abuela de Alaina, dijo, «Me sentí entumecida, paralizada por el dolor y la tristeza. La pérdida está más allá de las palabras». En el otoño del 2016, Alaina debía asistir a su primer día de kinder y su atuendo ya había sido elegido. Kayla, la madre de Alaina, dijo, «En cambio, esa ropa sigue colgada en los ganchos y esas botas ahora están con ella en el cielo». Varias personas le describieron al juez cómo las acciones de Anderson les causaron desconfianza hacia las personas. Diariamente, luchan por permitir que las personas entren en sus casas. Les cuesta incluso querer pasar tiempo con sus amigos. Kayla dijo que luchan para permitir que sus otros hijos tengan pijamadas o salgan con amigos cuando no están cerca. Añadió, Zach Anderson no tenía derecho a decidir que la vida de Alaina iba a terminar. Nunca se le preguntaron sus derechos a Alaina y Zach Anderson se los quitó todos. Antes de la sentencia, la jueza Austad se dirigió a Anderson. «No quiero perder de vista el hecho de que eres un ser humano. Ciertamente, el acto es monstruoso. Está más allá del entendimiento humano». Anderson fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kayla dijo, «Nuestro amor por Alaina es más fuerte que él. Zach Anderson ha perdido.
Alaina vivirá para siempre en nuestros corazones y recuerdos. El 10 de septiembre del 2023, como parte de una colaboración de 2 años entre varios negocios, se erigió una estatua de tamaño real de Alaina Ertel en el Parque McCarthy en Watkins, Minnesota. Kylie Sawyer. En julio del 2016, un hombre cometió una serie de crímenes durante 3 días en Oregón y California, alterando las vidas de sus víctimas y sus familias. En la madrugada del 24 de julio del 2016, Kylie Sawyer, de 23 años, residente de Bend, Oregón, fue secuestrada y asesinada. Una autopsia mostró que perdió la vida debido a un trauma por fuerza contundente y que luchó para defenderse. Al día siguiente, el 25 de julio, una mujer de 19 años, Andrea Elizabeth Mays, fue despojada de su carro y secuestrada a punta de pistola en Salem, Oregón. El perpetrador le dijo que era un oficial de policía y le mostró reportes de noticias sobre lo que había hecho a Kylie Sawyer. Luego, la obligó a viajar con él a California. En el camino, decidió detenerse en un hotel en Cottage Grove, Oregón. Dentro de la habitación del hotel, le puso esposas, la obligó a tomar pastillas para dormir y realizó una serie de avances físicos, haciéndola creer que podría agredirla. Poco después, tras recibir una llamada telefónica y preocuparse porque la policía se acercaba a su ubicación, dejaron el hotel y continuaron viajando hacia California. En algún momento durante el trayecto, el perpetrador trató de cambiar de vehículo para evitar ser detectado y se detuvo en 2 áreas de descanso buscando otro vehículo para robar. En las primeras horas de la mañana del 26 de julio, se detuvieron en un motel en Yreka, California, donde vio a un hombre mayor cerca de su vehículo. Se estacionó, agarró a Andrea de la mano y se acercó al hombre con su pistola visible. Le dijo que necesitaba su vehículo, y cuando el hombre no obedeció, le disparó en el abdomen. En ese momento, Andrea suplicó que la dejara ir, pero él nuevamente la tomó de la mano y la obligó a huir con él a pie hacia una gasolinera cercana. En la gasolinera, encontró a sus próximas víctimas, 2 jóvenes y su abuela anciana, sentados dentro de un vehículo. Después de amenazarlos con dispararles, entró en su vehículo con Andrea y los obligó a conducir. Durante el trayecto, les confesó a sus víctimas que sentía la necesidad de quitar vidas y que ya había asesinado a una joven en Bend y disparado a un hombre en Yreka. Seguidamente, dejó a sus 3 víctimas de California al costado de la carretera, nuevamente amenazando con quitarles la vida, y continuó conduciendo hacia el sur con Andrea. Poco después, las autoridades de California alcanzaron al perpetrador y lo arrestaron después de que él llamara al 911 y dijera que era buscado por el asesinato. Edwin Enoch Lara, de 34 años, era un oficial de seguridad en el campus de la Universidad Comunitaria de Oregón Central y residente de Bend, Oregón. El 16 de noviembre del 2016, un gran jurado federal presentó una acusación de 4 cargos, imputando a Lara con un cargo de secuestro, un cargo de robo de auto y 2 cargos de portar, llevar y exhibir un arma de fuego durante y en relación con un crimen violento. En enero del 2018, antes de su sentencia, Lara se declaró culpable de los cargos de secuestro y robo de auto. Luego fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal. En abril del 2019, Lara recibió una segunda sentencia de cadena perpetua por aterrorizar a Andrea cuando la secuestró y robó su auto. Ella se dirigió brevemente a Lara en la corte. «Pensaste que me robaste la vida, pero no soy una víctima. Soy una sobreviviente. Soy una guerrera. Soy más fuerte de lo que nunca fui, y vas a pudrirte donde perteneces». Billy J. Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Oregón, dijo: «Edwin Lara es un perpetrador despiadado que pasará justamente el resto de su vida en prisión. Simplemente no hay lugar en la sociedad civil para este tipo de violencia horrenda. Espero sinceramente que las 2 sentencias de cadena perpetua de Lara brinden algo de consuelo a sus víctimas y sus familias». Su coraje y perseverancia a lo largo de los extensos casos estatales y federales de Lara
son una inspiración para toda la comunidad de fuerzas del orden. En julio del 2020, la Universidad Comunitaria de Oregón Central acordó pagarle $2 millones a la familia de Caylee, ya que él estaba de servicio en la universidad. La familia presentó una demanda federal contra la universidad en julio del 2017, argumentando que Caylee aceptó un paseo con Lara creyendo que él era un oficial de policía en quien podía confiar. En cambio, quedó atrapada en una patrulla equipada con una jaula y puertas que no se podían abrir desde adentro. Julie Van Cleve, la madre de Caylee, dijo que la familia planea usar parte del acuerdo para continuar el programa KK's Readers, un programa que proporciona libros para niños en programas de cuidado infantil y educación temprana. Ella dijo: "Ahora puedo hacer descansar a mi hija en paz, y todos los que han sido responsables de este crimen horrendo han sido responsabilizados. Puedo llorar por Caylee, mi hija, y no por Kylie Sawyer, la víctima de asesinato". Desde la muerte de Caylee, el Estado aprobó la Ley de Caylee, una legislación que protege a los estudiantes y ciudadanos al definir claramente el rol de los empleados de seguridad pública en los campus. Lara, con un traje de prisión naranja a rayas, dijo: "Lo siento por lo que sucedió. Ojalá hubiera podido detenerlo. No sé qué pasó. Nunca fui este tipo de persona". Adrienne Insogna y Leslie Massara. En el año 2004, dos mujeres de 26 años enfrentaron una trágica noche de Halloween en su residencia en Napa Valley. La familia del perpetrador traería la resolución de este caso. A principios de los años 2000, Leslie Ann Massara y Adrienne Insogna se mudaron a Napa Valley, California, después de decidir centrarse en sus carreras. Leslie era una ex reina de belleza que acababa de pasar por una ruptura y quería enfocarse en su carrera en paz. Ella había recibido una oferta de trabajo como anfitriona para una bodega de vinos dirigida por el director de El Padrino, Francis Ford Coppola. Adrienne Insogna había vivido en Calistoga, a unos 45 minutos al norte de Napa Valley. Había completado su licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica Estatal de California y trabajaba en el Distrito de Saneamiento de Napa como ingeniera asistente. Las dos mujeres de 26 años vivían una vida tranquila y discreta, al igual que su tercera compañera de cuarto, Lauren Meanza, de 27 años, quien vivía en el segundo piso. En la noche de Halloween del 2004, en el vecindario suburbano de la calle Dorset, en Napa Valley, ocurrió una tragedia. Las chicas repartieron dulces a los niños que pedían caramelos hasta las 11 de la noche, cuando apagaron todas las luces y se fueron a dormir. Sin embargo, a las 2 de la madrugada, las tres fueron despertadas por un sonido fuerte. Sonaba como vidrio roto por todo el nivel inferior de la casa, seguido de gritos aterradores y pasos pesados por toda la casa. Aterrada, cuando los pasos comenzaron a hacerse más fuertes, Lauren salió sigilosamente por la puerta trasera y se escondió en el jardín. Cuando escuchó a alguien saliendo por la ventana del sótano y corriendo fuera de la propiedad, comenzó a acercarse a la casa y hacia la escalera que llevaba a los cuartos, desde los cuales había escuchado los gritos. No podía creer lo que tenía frente a ella. Su compañera de cuarto y ex reina de belleza, Leslie Massara, yacía boca abajo en un charco de sangre de aproximadamente 2 pulgadas de profundidad. A su lado, encogida junto al borde de la cama, estaba Adrienne Insogna, apenas con vida y sangrando profusamente cerca de su final. Lauren, horrorizada por lo que había visto, jadeó y resbaló en la sangre mientras trataba frenéticamente de llegar a su teléfono para marcar el 911. Los detectives comenzaron inmediatamente su investigación. Registraron la escena del crimen y recolectaron 266 elementos de posible evidencia, desde fibras microscópicas hasta colillas de cigarro. Pasaron meses investigando a todos los sospechosos, incluidos los exnovios y novios actuales de las chicas. Para 3 hermosas y atractivas jóvenes solteras, la lista de sospechosos fue lo suficientemente larga. Tras 11 meses y muchas muestras fallidas de ADN de sospechosos, la policía descubrió una prueba lo suficientemente fuerte como para vincular el caso a un otro sospechoso. Se habían encontrado colillas de cigarro alrededor del perímetro de la residencia.
Esta prueba fue revelada públicamente y no pasaron ni 3 días cuando un joven local con alguna relación con las chicas le escribió a sus padres diciendo que planeaba acabar con su vida. No lo hizo, ya que la familia lo convenció de entregarse a la policía. Eric Coppel, de 26 años, confesó haber acabado con la vida de ambas chicas y fue arrestado de inmediato por la policía de Napa. Coppel no tenía antecedentes penales en ese momento y era descrito como un hombre dulce y amable, quien era públicamente admirado por su esposa, incluso durante su juicio. Era un residente local de Napa Valley y estaba casado con Lily Prudhomme, la mejor amiga de Adrian. Meses después de haber acabado con la vida de las dos mujeres, invitó a la madre de Adrian a leer un pasaje de la Biblia en memoria de su hija durante su boda. La madre de Adriane expresó: "La pregunta que me atormentaba es, ¿por qué? ¿Qué lo llevó a perder el control y cometer estos horribles actos? Nunca sentí que él fuera peligroso ni que tuviera una energía negativa o siniestra. Hasta el día de hoy, el motivo exacto sigue sin determinarse. Incluso si tenía un problema con la amiga de su esposa, ¿por qué quitarle la vida de una manera tan brutal? ¿Por qué también a Leslie? ¿Por qué intentar ir tras Lauren después?" Según los detectives, una posible razón era que Coppel era posesivo y sentía resentimiento de cualquier relación que Lily tuviera que pudiera quitarle tiempo con él. Coppel afirmó recordar haber salido de su casa con un cuchillo esa noche, pero no tener memoria de haber entrado a la casa ni de lo que sucedió después, sugiriendo que había perdido el conocimiento. Sin embargo, resulta difícil creer que se haya disociado, considerando que esa misma noche quemó su ropa y zapatos. Es muy probable que supiera exactamente lo que estaba haciendo y las consecuencias de sus actos. A los 26 años, el perpetrador de Napa Valley, Eric Coppel, fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su condena en la prisión estatal de Pleasant Valley, en California. Lauren dijo que mantiene una conexión espiritual con sus compañeras de cuarto fallecidas. "Las chicas agregaron algo a mi vida que nunca olvidaré. Simplemente, tener ese vacío es difícil". David West Jr. En el año 2014, un hombre que trabajaba para su padre abusivo tuvo suficiente y acabó con la vida de su progenitor en su hogar en Londres. David West Jr., de 45 años, había trabajado para su padre, David West, desde los 14 años y jugó un papel clave en el éxito del negocio familiar. El 12 de diciembre del 2014, David Jr. apuñaló a su padre de 70 años mientras éste, en estado de embriaguez, yacía desplomado en la parte inferior de las escaleras de su hogar en Piccadilly, en el centro de Londres, Inglaterra. A pesar de su imagen de playboy, tras bambalinas, David padre tenía un temperamento explosivo y vivía bajo el lema de "mi dinero, mis reglas". Su personal lo apodaba Papa Oso por su carácter violento y su hijo soportaba la peor parte de sus abusos verbales. El autoproclamado Lord David West había hecho su fortuna con el comercio de alcohol en Bélgica y Francia durante la década de 1980. Luego se mudó al West End, donde compró clubes nocturnos, restaurantes, bares y clubes de entretenimiento para adultos, incluyendo Puss in Boots y Abracadabra. David Jr., el mayor de 3 hijos, intentó alejarse de la influencia de su padre, pero luego regresó para ayudarlo cuando la salud del magnate comenzó a deteriorarse y los negocios estaban fracasando. El día del crimen, David Jr. renunció a su trabajo de 500 libras a la semana durante una acalorada discusión en el bar y restaurante Abracadabra en Piccadilly. El negocio enfrentaba problemas financieros, lo que generaba tensión entre padre e hijo. David Jr., quien vivía en un departamento que su padre le había proporcionado sobre el bar, tomó un cuchillo de cocina, fue a la casa de su padre, que estaba justo al lado, y lo apuñaló en el cuello y el pecho. Después del ataque, llamó al número de emergencias y declaró: "Quiero confesar un crimen. Acabo de terminar con la vida de mi padre". David Jr. aceptó haber cometido el crimen, pero dijo que no recordaba haberlo hecho. También le dijo a la policía que por fin había tenido el valor de enfrentarlo y que se alegraba de que estuviera muerto.
Un jurado en el tribunal de Old Bailey no logró llegar a un veredicto sobre el cargo de homicidio a principios del año 2015. Sin embargo, el 9 de noviembre, David Jr. se declaró culpable de homicidio involuntario por motivos de pérdida de control. En ese momento, David Jr. también estaba involucrado en una relación conflictiva con la cantante Victoria Lockwood, quien vivía en Felixstowe. Durante una discusión por mensajes de texto, le dijo: «Mucha gente necesita ser puesta en su lugar y será esta noche», agregando que planeaba salir con una explosión. Su exnovia, Oksana Stanzione, quien también era asistente personal de David padre, presenció la discusión entre padre e hijo en el Abracadabra y llegó a grabar parte de los insultos en su teléfono móvil. Recordando la pelea, Oksana relató que David Jr. le dijo a su padre: «Ojalá estuvieras muerto, te odio. Eres un hombre horrible, horrible, y creo que, si murieras, sería un favor para muchas personas. No quiero trabajar para ti nunca más». Mientras ayudaba a la víctima, visiblemente alterada, a regresar a casa, le confesó: «Este es mi hijo. Es una vergüenza. Si pudiera, lo habría golpeado». Al dictar sentencia, el juez Nicholas Hilliard, del Tribunal de Londres, declaró: «Es evidente que has sufrido abuso verbal y agresión psicológica por parte de tu padre durante muchos años». El juez señaló que el personal describía a David Jr. como el chico de los golpes de su padre y que su trato equivalía a acoso psicológico. Sin embargo, también afirmó que, en el momento de su muerte, David padre era especialmente vulnerable y que las pruebas contra él eran contundentes. Durante la defensa, el abogado Orlando Pownall dijo: «La relación entre padre e hijo era tóxica. Aunque en sus últimos años, David padre era un hombre frágil, su lengua afilada podía hacer llorar incluso a los hombres más duros». El abogado agregó que David Jr. había soportado humillaciones y desprecio por parte de su padre durante 30 años. Señaló además que, en circunstancias normales, la familia de la víctima daría declaraciones sobre el impacto del crimen, pero en este caso, su dolor era mayor por el acusado que por el fallecido. Pownall afirmó ante el tribunal que David Jr. estaba realmente arrepentido por lo que había hecho. Dijo: «Fue un acto impulsivo nacido de años de sufrimiento». También se informó que la familia de la víctima y los socios comerciales de David padre se habían opuesto a que el caso llegara a juicio desde el principio, pero la corona decidió que era correcto presentar las pruebas ante un jurado. David Jr. fue sentenciado a 13 años y medio de prisión. Se mostró conmovido mientras declaraba ante el jurado que su padre lo veía como un fracaso y que lo había llevado a apuñalarlo debido a su constante acoso y humillación. Lisa Ann French. La noche de Halloween del 31 de octubre del año 1973, que prometía ser divertida, se convirtió en una pesadilla para el pequeño pueblo de Fond du Lac, Wisconsin. Un vecino de confianza y amigo de la familia cometió un acto atroz contra una niña de 9 años que estaba emocionada por pedir dulces vestida como un vagabundo. Lisa Ann French nació el 2 de junio del año 1964 en Oshkosh, Wisconsin, hija de Alan French y Marianne Garrick. Vivía en Fond du Lac con su madre, su padrastro Bruce DePau y su medio hermano recién nacido. Lisa era una niña alegre y activa, estudiante de 4º grado en la escuela primaria Chewin. También era miembro orgullosa de las Girl Scouts, lo que reflejaba su espíritu comunitario y su naturaleza amigable y extrovertida. En la noche de Halloween del año 1973, Lisa se puso su disfraz con gran entusiasmo. Se vistió con un sombrero de fieltro negro, una parca verde, pantalones de mezclilla decorados con cinta adhesiva azul y pecas dibujadas en sus mejillas. Su plan era asistir a una fiesta al aire libre en Pumpkin Place, en la calle East Bank, junto a su amiga Ann Parker. Sin embargo, Anne fue castigada y no pudo acompañarla, dejando a Lisa pidiendo dulces sola. A pesar de esto, la niña de 9 años salió a recorrer su vecindario, sin sospechar el peligro que la acechaba. Al principio, todo transcurrió con normalidad. Visitó varias casas cercanas, incluyendo la de un compañero de clase y la de su maestra.
Mientras tanto, en su hogar, su madre comenzó a preocuparse al notar que Lisa no regresaba a la hora acordada, las 7 de la noche. A las 10 de la noche, cuando su hija seguía sin aparecer, Marian sintió que algo terrible había ocurrido. Los vecinos se unieron para formar un grupo de búsqueda, recorriendo el vecindario y las áreas cercanas en busca de cualquier señal de la niña. La comunidad entera se movilizó en un esfuerzo por encontrar a Lisa, con toda la ciudad de Fond du Lac involucrada en la búsqueda. Para quienes la conocían, era inimaginable que pudiera desaparecer mientras pedía dulces en Halloween. A medida que pasaban las horas, la esperanza dio paso al temor, y la búsqueda de Lisa se intensificó con todos temiendo lo peor. Su familia no podía imaginar que, a solo unos kilómetros de distancia, el cuerpo de Lisa yacía abandonado en un campo, desechado por alguien en quien alguna vez confiaron. Se organizó una búsqueda masiva de 4 días tras la desaparición de Lisa, en la que participaron más de 5,000 voluntarios, 700 padres del programa Block, oficiales de policía, la Guardia Nacional y sus compañeras de las Girl Scouts. La búsqueda terminó trágicamente el 3 de noviembre, cuando el granjero Gerald Brown descubrió 2 bolsas plásticas marrones detrás de una cerca de alambre de púas, cerca de un bosque en Taycheedah, Wisconsin. En una de las bolsas estaba el cuerpo desnudo de Lisa, en la otra, su disfraz de Halloween. Se confirmaron los peores temores de la comunidad y la investigación se centró en encontrar al responsable. La autopsia reveló que Lisa perdió la vida por asfixia y sufrió un trauma adicional que indicaba que había sido sometida a un abuso severo. 3 días después, el 6 de noviembre, se llevó a cabo su funeral en la iglesia Emmanuel Trinity Lutheran, un servicio solemne al que asistieron muchos miembros de la comunidad, devastados por la pérdida. Poco después, la Cámara de Comercio de Fond du Lac ofreció una recompensa de $10,000 por información que llevara a la captura del responsable. Gerald Turner se convirtió rápidamente en sospechoso debido a su cercanía con Lisa y su familia, pero fueron necesarios casi 9 meses de interrogatorios y pruebas forenses para que confesara el 8 de agosto de 1974. A pesar de que la prueba de polígrafo no fue concluyente y de que se negó a realizar otra, la evidencia forense lo vinculó al crimen. Muestras de cabello y fibras de su hogar coincidían con las encontradas en el cuerpo y la ropa de Lisa. En octubre de 1973, Turner vivía con su novia, Arlene Penn, y su hijo recién nacido. Lisa, que conocía bien a Turner y su familia, solía pasar tiempo con el bebé y tenía conversaciones regulares con Turner, de quien había sido vecina durante algún tiempo. Anteriormente, Turner había alquilado dúplex con la familia de Lisa, fortaleciendo aún más la conexión entre ambos hogares. Esta cercanía y familiaridad parecían hacer de Turner una figura de confianza en la vida de Lisa. A pesar de la aparente relación normal entre Turner y la familia de Lisa, él tenía un pasado oscuro que en ese momento era en gran parte desconocido. Aunque no había sido condenado por delitos graves, había un incidente alarmante en su historial. Turner había estado involucrado previamente en un delito con una niñera de 15, aunque nunca fue acusado ni procesado formalmente. Su pasado permaneció oculto para quienes lo rodeaban, incluida la familia de Lisa, que lo veía como un vecino y amigo de confianza. Durante su confesión, se revelaron los detalles de lo que ocurrió aquella fatídica noche. Mientras Lisa recorría las casas pidiendo dulces, llegó a la casa de Gerald Turner. Inocentemente tocó el timbre, lo saludó con la tradicional frase de «dulce o truco» y entró con su bolsa abierta, esperando recibir caramelos. Una vez dentro, Turner comenzó a hablar con Lisa sobre dulces, aparentando amabilidad. Con esta fachada, la atrajo más adentro de su casa, hasta llevarla a su habitación. Allí, sus verdaderas intenciones quedaron aterradoramente claras. Turner atacó a Lisa, traicionando la confianza que existía entre él y su familia. El brutal ataque terminó con la muerte de Lisa, quien dejó de respirar durante la agresión. La desesperación se apoderó de Turner al darse cuenta de lo que había hecho e intentó sin éxito reanimarla.
La situación se volvió aún más complicada cuando su novia, Arlene, llegó inesperadamente a casa. Arlene había asistido a la misma fiesta de Halloween a la que Lisa tenía planeado ir. Cuando llegó, Turner vestía una bata de baño y repetía que se sentía enfermo. Su actitud y la bata pudieron parecerle extrañas, pero no tenía razones para sospechar nada siniestro, por lo que continuó con su rutina. Mientras tanto, Turner hacía múltiples viajes a la habitación, diciendo que necesitaba acostarse. Lo que Arlene no sabía era que, en ese mismo momento, el cuerpo de Lisa estaba escondido en el baño junto a la habitación, un oscuro secreto que Turner estaba desesperado por mantener oculto. Después de que Arlene se fue de la casa alrededor de las 8 de la noche para visitar a su madre, Turner puso en marcha un escalofriante plan para encubrir su crimen. En un estado de pánico, metió el cuerpo sin vida de Lisa y su ropa en bolsas separadas, preparándose cuidadosamente para deshacerse de cualquier rastro de su existencia. Desesperado por no dejar huellas dactilares en su cuerpo o en la escena del crimen, tomó medidas extremas, usando calcetines en sus manos mientras manipulaba los restos de Lisa. Minuciosamente limpió sus zapatos y el cierre de su chaqueta para eliminar cualquier evidencia que pudiera vincularlo con el crimen. Luego cargó el cuerpo de Lisa en su vehículo y condujo hasta una zona remota en Taycheedah, Wisconsin, un área rural alejada de su casa. Bajo la oscuridad de la noche, abandonó el cuerpo en un campo de cultivos cerca de la carretera McCabe, con la esperanza de que la ubicación aislada impidiera que alguien lo descubriera. Fue un acto frío y calculado, destinado a encubrir los crímenes indescriptibles que había cometido. Sin embargo, sus intentos de ocultar el crimen no fueron suficientes para mantener la verdad enterrada por mucho tiempo. Turner fue arrestado el 9 de agosto de 1974 y fue a juicio el siguiente año. El 4 de febrero de 1975 fue condenado por homicidio en segundo grado, a atraer a un menor con fines inmorales y perversión, recibiendo una sentencia de 38 años y 6 meses de prisión. A lo largo de los años, Turner presentó múltiples solicitudes para su liberación. Sin embargo, el 23 de febrero del 2022, el juez Paul Cisney denegó su liberación, ordenando su reclusión en una instalación de salud mental de alta seguridad. María Leonor Montalvo. En una tranquila casa suburbana en DeSoto, Texas, se desarrolló una pesadilla familiar a puertas cerradas, una historia que tardaría años en salir a la luz. Simón Montalvo desapareció sin dejar rastro, pero no fue sino hasta que se descubrió un cuerpo fuera de su casa, oculto bajo unas rocas, que el verdadero horror comenzó a revelarse. Lo que siguió fue una búsqueda de respuestas que se prolongó por más de 7 años y una persecución que llevó a las autoridades a cruzar fronteras. María Leonor Montalvo y Simón Montalvo vivían en DeSoto, Texas, con sus 2 hijos pequeños. La relación de la pareja, según informes, era conflictiva, con antecedentes de violencia doméstica. En el año 2012, María fue acusada de agresión menor tras un incidente en el que supuestamente le arrojó un soporte metálico caliente a Simón en la cabeza. Sin embargo, después de completar un programa de intervención para la violencia doméstica, el caso fue desestimado. A pesar de este historial, la pareja continuó viviendo junta y para el año 2013 eran vistos llevando una rutina aparentemente tensa, pero estable. Simón, de 44 años, fue reportado como desaparecido por su hermano a finales de abril del 2013, cuando llevaba más de una semana sin ser visto. El 4 de mayo del 2013, tras semanas de preocupación, su hermano regresó a la casa familiar en DeSoto e hizo un macabro hallazgo. Mientras instalaba una cámara, percibió un fuerte olor proveniente del patio trasero. Al investigar, encontró un montón de rocas junto a la cerca y, al moverlas, reveló una bolsa negra que contenía el cuerpo de Simón. De inmediato contactó a la policía. Las autoridades confirmaron que Simón había recibido 6 disparos, 2 de ellos en la parte trasera de la cabeza. Al inspeccionar la casa, encontraron manchas de sangre en el dormitorio principal y en el pasillo, además de 3 agujeros de bala en la pared del dormitorio. Esto sugería que la muerte de Simón había sido violenta y que las circunstancias apuntaban a alguien dentro del hogar.
A medida que los investigadores profundizaban en el caso, descubrieron que los dos hijos de la pareja no estaban en la casa. Posteriormente, los niños fueron localizados en Anderson, Indiana, viviendo con familiares a unos 56 kilómetros al noreste de Indianápolis. Uno de los niños, en su declaración a los detectives, recordó haber escuchado 3 fuertes sonidos durante la noche, los cuales en un principio no comprendió. Cuando más tarde le preguntó a su madre sobre el ruido, ella le dijo que se trataba de un gabinete que se había caído. Sin embargo, el niño no le creyó, sospechando que había ocurrido algo más siniestro. También relató que a la mañana siguiente, María los llevó a Indiana y nunca volvieron a ver a su padre. El cuñado de María, hermano de Simón, fue el primero en sospechar de su participación en el crimen, ya que conocía su historial de violencia contra él y comenzó a conectar las piezas. Sus sospechas se hicieron más fuertes, especialmente después del comportamiento evasivo de María tras la desaparición de Simón. La investigación continuó durante años, pero María no aparecía por ninguna parte. Aunque fue acusada formalmente por el crimen en el año 2013, había huido, y las autoridades tuvieron dificultades para localizarla. No fue sino hasta mayo del 2020, cuando María intentó cruzar la frontera de México a San Diego, que por fin fue detenida. María Leonor Montalvo fue arrestada el 19 de mayo del 2020, más de 7 años después de haberle quitado la vida a Simón. Al momento de su captura, María tenía 48 años y fue trasladada inmediatamente a la cárcel del condado de Dallas, donde fue acusada formalmente del crimen. Su fianza se fijó en $500,000. María había evadido la justicia durante casi una década, pero su captura supuso un sentimiento de alivio para la familia de Simón, que nunca dejó de buscar justicia. Su arresto generó emociones encontradas. Si bien significó un cierre para la familia de Simón, que luchó durante años para que se hiciera justicia, también resaltó el impacto devastador de sus acciones sobre sus 2 hijos. Los niños ya habían sido traumatizados por la pérdida de su padre, y su relación con su madre quedó irreparablemente alterada por el hecho de que ella le había quitado la vida a su padre y luego huyó del país. La familia Montalvo se unió para cuidar de los niños, asumiendo la responsabilidad de criarlos tras la tragedia. Este caso es un devastador ejemplo de las consecuencias de la violencia doméstica, no solo para las víctimas, sino también para los hijos que a menudo quedan atrapados en el conflicto. Para María, su arresto fue solo el inicio de un proceso legal largamente esperado, pero el daño a su familia ya estaba hecho. Durante su sentencia, que tuvo lugar el 4 de febrero del 2023, un juez condenó sus acciones, calificándolas de absolutamente egoístas y enfatizando la angustia que causó a sus hijos. María fue sentenciada a 25 años de prisión, pero para la familia de Simón, la verdadera justicia sería la restauración de sus vidas, algo que nunca podrá repararse por completo después de una tragedia de tal magnitud. Charles Robert Hardin, un misterio escalofriante que ha atormentado a Canyon Lake, Texas, por más de 3 décadas por fin se ha sido resuelto. En 1988-6, el cuerpo de Charles Hardin fue descubierto en un campamento remoto, atado y sin vida, en un caso que desconcertó a los investigadores durante años. A pesar de un comienzo prometedor, la investigación se enfrió hasta que un avance inesperado reavivó el caso. 2 hombres vinculados al crimen y que vivían a kilómetros de distancia fueron acusados de un acto violento que parecía destinado a quedar sin resolver. ¿Quiénes eran y qué los llevó ante la justicia después de tantos años? En 1986, un asesinato brutal y misterioso dejó una sombra sobre Canyon Lake, un popular destino de campamento y recreación. El 26 de agosto de ese año, el cuerpo sin vida de Charles Robert Hardin, de 56 años, fue hallado en Jacobs Creek Park, un sitio pintoresco en la zona este del lago. Charles, originario de Houston, se encontraba acampando en el parque cuando su cuerpo fue descubierto por otros campistas. Fue encontrado atado con tiras de sábanas alrededor del cuello, las manos y los pies, lo que indicaba que su muerte no había sido un accidente. Una autopsia confirmó lo que los investigadores temían. Su vida fue arrebatada por asfixia,
y su cuerpo había estado en proceso de descomposición durante 6 o 7 días al momento del hallazgo. En el momento del descubrimiento, los investigadores Rudy Rubio y Dennis Kapp, de la oficina del sheriff del condado de Comal, iniciaron una investigación exhaustiva. El caso parecía tener todas las características de un crimen violento y premeditado, pero a pesar de varias pistas, el caso se enfrió. Un retrato hablado de un sospechoso descrito como un hombre latino de unos 30 años fue distribuido, y las autoridades locales buscaron información sobre un sedán Chevrolet Celebrity azul de los años 80 que había sido visto cerca del campamento el día antes de que se encontrara el cuerpo de Charles. El público también fue alertado sobre el caso a través de Crime Stoppers, que ofreció una recompensa, pero las pistas se agotaron y la investigación quedó estancada. Durante años, el asesinato de Charles Harding parecía destinado a quedar sin resolver. Eso fue hasta el año 2021, cuando el Texas Ranger Joshua Ray fue llamado para revisar el caso no resuelto. Ray volvió a enviar pruebas antiguas al Laboratorio de Criminalística del Departamento de Seguridad Pública, DPS, por sus siglas en inglés, de Texas en Austin, con la esperanza de que los avances en tecnología forense pudieran arrojar nuevas pistas. Fue esta investigación renovada la que al final resolvió el caso. Los resultados del laboratorio del DPS señalaron a 2 hombres, Tracy Keith Loy, de 56 años, y Mark Gatton, de 57 años, como principales sospechosos. Los 2 hombres, que vivían en diferentes partes del país, tenían 20 años en el momento del crimen. Loy fue localizado en St. George, Utah, y Gatton fue encontrado en Quaker City, Ohio. Su conexión con Charles y el motivo de su asesinato sigue siendo incierto, pero su implicación en el caso fue innegable. En mayo del 2023, después de entrevistas con ambos sospechosos, las autoridades realizaron sus arrestos. Loy fue extraditado a Texas y encarcelado en la cárcel del condado de Comal, donde se le fijó una fianza de $80,000. Gatton fue arrestado poco antes, esperando su extradición a Texas. El arresto de ambos hombres ha reabierto preguntas sobre la naturaleza de su relación con Charles y si sus acciones fueron motivadas por agravios personales, robo o algo más. Para muchos en la comunidad de Canyon Lake, la muerte de Charles era una tragedia distante, pero los recientes avances han llevado el caso de vuelta a la atención pública. El 13 de octubre del 2023, Mark Gatton fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 9 de febrero del 2024, Tracy Keith Loy fue condenado a 60 años de prisión después de declararse culpable. Arellelle Yarbrough. Un posible tiroteo relacionado con una pandilla callejera llevó a la pérdida de la vida de una mujer en abril del año 2021 en Birmingham, Alabama. Durante el domingo de Pascua, el 4 de abril del año 2021, alrededor de las 7 de la noche, se desató un tiroteo en Patton Park, Birmingham, Alabama, mientras cientos de personas estaban reunidas celebrando la festividad. Arellelle Yarbrough, de 32 años, perdió la vida y otras 5 personas, de entre 5 y 21 años, resultaron heridas. Arellelle era graduada de la Universidad de Alabama A&M y estaba cursando una maestría en Administración de Empresas. Era gerente de más de 12 empleados en el Departamento de Ingresos del Condado de Jefferson, donde supervisaba la contabilidad principal para la concesión de licencias de impuestos sobre negocios y ventas. Los oficiales llegaron al lugar y encontraron a Arellelle tendida en el suelo, justo afuera de la puerta del pasajero de su vehículo, con heridas de bala. Fue declarada sin vida en el sitio. Los que estaban con ella afirmaron que estaba tratando de proteger a algunos niños que estaban con ella. Una testigo mencionó que 2 mujeres estaban sentadas sobre un auto Dodge Charger azul cuando alguien abrió fuego, impactando el vehículo y a las 2 mujeres. Una de ellas recibió un disparo en el pecho, mientras que la otra era Arellelle. Varias personas comenzaron a disparar y, según la testigo, se detonaron aproximadamente 100 disparos, y dijo, ni siquiera sabían a qué le estaban disparando. El Departamento de Policía de Birmingham y el FBI unieron esfuerzos para resolver el caso. En septiembre del año 2023, Jalynn Rashad Rayford,
de 21 años, fue acusado del crimen y arrestado en Georgia por oficiales de las fuerzas del orden. Rayford solo enfrenta cargos por la muerte de Aregel y no por las lesiones de las otras víctimas. Sin embargo, también fue acusado por un robo no relacionado a una mujer, ocurrido varias semanas después del tiroteo en el parque. El jefe de la policía de Birmingham, Scott Thurman, declaró previamente que los investigadores creen que miembros de la pandilla callejera de Birmingham, conocida como H2K o Hard to Slay, duros de matar, fueron los responsables de los múltiples disparos efectuados en el parque ese día. El padre de Aregel, el pastor Michael Yarbrough, expresó: «Le doy gracias a Dios porque su tiempo es perfecto. Estoy agradecido de que ahora tengamos cierre y de que el joven haya sido arrestado. Veremos cómo el sistema judicial hará su trabajo». Rayford fue liberado bajo fianza y aún no se ha fijado una fecha para el juicio. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,